El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, 7:28. Quiero saludar a Rosalía Arteaga a los tiempos. Tengo la oportunidad de verla. Ahora le veo de modo telemático a la doctora Rosalía Arteaga, ex presidenta de la República, ex vicepresidenta de la República, ex ministra de Educación, educadora. Nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo le va, doctora? Qué gusto. Buenos días, Fabricio, un gusto verle y a través de estos medios, efectivamente, como lo estamos haciendo, cuidándonos y siguiendo las instrucciones más que de las autoridades, diría en este caso de los médicos, ¿no? Porque uno tiene que estar manteniendo esa distancia y tratando de no complicarse la vida y complicarle la vida a otra gente. Sí, no queda más, hay que cuidarnos. Qué bueno saludarle, doctora, y conversar con usted. A ver, quiero pedirle un comentario primero, un comentario suyo, sobre el momento político que estamos viviendo. Estamos a 27 días del fin del actual gobierno y de la posesión de la nueva administración. Se han dado ya algunos anuncios por parte de Guillermo Lasso en su condición de presidente electo. Ayer hizo la presentación de las primeras 8 autoridades que serán parte justamente de su gabinete. Hablamos de 5 ministros y ministras de Estado, 3 secretarios y secretarias de Estado, 5 mujeres y 3 hombres que ayer fueron presentados, entre ellos María Brown, que será la encargada de encabezar el Ministerio de Educación. ¿Cómo ve usted este momento y estos anuncios que dados por el presidente electo, doctora Rosalía Arteaga Serrano? Luego del triunfo electoral, es indudable que el gobernante tiene que preocuparse de constituir su equipo. Seguramente lo venía pensando desde antes, pero ahora se ven las concreciones. Yo digo que de buenas a primeras, lo que surge es la alegría porque hay varias mujeres en el gabinete. No se veía esto desde el comienzo. Alguna gente hablaba de que estaban muy pocas mujeres en el entorno presidencial, pero usted lo ha mencionado, 5 mujeres de 8 nombramientos es un número importante, y en carteras vitales para lo que significa el estado del país, que ha sufrido mucho en el ámbito de salud. Eso lo sabemos y está a la vista. Y otra cosa que a veces no se habla tanto, y es el tema de educación, porque indudablemente el tema de la pandemia ha hecho que muchos niños y jóvenes estén excluidos, que la calidad de la educación no sea aquella que debería darse, y por lo tanto se está hipotecando el futuro del país. Así es que en este proceso de transición, pues estaremos atentos a ver qué ocurre y cómo van diseñándose las políticas educativas. Entendemos que la ministra designada, María Brown, pues tiene experiencia, ha estado antes en funciones al interior del ministerio, y también yo personalmente la he conocido a través de su trabajo en UNESCO, en esta organización de Naciones Unidas. Así es que tenemos expectativas positivas de lo que puede hacer en su función. Ha hecho algunas declaraciones iniciales y veremos qué ocurre en los próximos meses, que van a ser cruciales respecto de cuáles van a ser los lineamientos, cuáles van a ser las estrategias, cómo va a involucrarse a los padres de familia, cómo se tocará el tema de capacitación de maestros. Es decir, hay una cantidad de cosas que van a definirse en estos próximos meses. Nosotros en FIDAL pues hacemos nuestra parte, y por eso es que estamos organizando un importante evento para el mes de junio que lo hemos llamado EDUCOM, y que tiene que ver con el mejoramiento de calidad de la educación y mirar esa mirada adelantada a lo que va a ser el futuro de la educación y a lo que deberíamos hacer los ecuatorianos en este ámbito. Ya vamos a hablar justamente de esta actividad que va a ser materia también de este diálogo con Rosalía Arteaga, pero quiero preguntarle a usted, con base en su experiencia, doctora Rosalía Arteaga, ¿hacia dónde debería ir la educación? ¿Qué es lo que debería cambiar? Y le hago además esta pregunta porque recién nomás hace pocas semanas entraron en vigencia un paquete de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Yo tuve entrevistas aquí en este espacio con varios de los legisladores y con gente que estuvo participando de la construcción de este proyecto. Me explicaban que esa reforma prácticamente modifica entre el 70 y el 80% de la Ley de Educación Intercultural, y con esa nueva ley va a asumir el reto el nuevo gobierno y la nueva ministra. ¿Cómo ve usted justamente aquello, doctora? Mire, durante los 10 años del correísmo se hizo un daño tremendo a la educación, tremendo, desde ideologizar los textos escolares, que esto fue evidente, muchos los tuvimos en la mano y veíamos cómo indudablemente había esa carga ideológica,
hasta minusvalorar el trabajo de los maestros, no preocuparse por su capacitación, destruir prácticamente durante los 10 años, se destruyó la educación técnica. Ahora, en esta época, porque para mí el gobierno de Moreno ha sido un gobierno de transición desde un autoritarismo hacia la democracia. Entonces, diríamos que hay un debe enorme en el sector de educación, por más que se asignaron recursos, porque indudablemente había recursos. Yo escuchaba a los ministros de la época correísta decir que ellos no tenían problema de presupuesto, y un poco los que habíamos sido ministros en otras épocas decíamos que envidia, ¿no? Sana envidia de que tenían los recursos para hacer aquello que planificaban, pero desgraciadamente esos recursos no se invirtieron de buena manera y además no se priorizó. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que en estos 4 años tiene que trabajarse muchísimo en la revalorización de la figura del maestro. Creo que de alguna forma la pandemia ha hecho caer en cuenta a los padres de familia de qué importante es mandar a los niños a la escuela. No sé si usted ha tenido la experiencia, pero a veces un papá, una mamá con 2 hijos ya no saben qué hacerse en la casa, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Que se conecten. No, yo por suerte mis hijos ya son adolescentes, ¿no? Entonces, y además ya son profesionales, de hecho. ¿No? Son otro tipo de preocupaciones, y yo tengo en cambio 7 nietos y sí sé ya lo que ha significado para sus papás, para mis hijos, el tener que estar, y para mis nueras, en fin, el tener que estar pendientes de sus hijos. Imagínese un profe o una profe que tiene que estar con 30, 40 y hasta 50 niños. Entonces, va a tener que preocuparse mucho. El otro tema es el uso de la tecnología, y precisamente de eso vamos a hablar mucho en Educom, porque la tecnología nos está cambiando la vida y también se ha metido de lleno en la educación. Yo creo que la pandemia nos ha obligado a dar un salto que por desgracia es excluyente, porque solamente ciertos sectores de la población tenemos acceso a la conectividad, tenemos aparatos adecuados para conectarnos, buena calidad de internet, etcétera. Esto será uno de los cometidos de las nuevas autoridades en general del país y de educación particularmente, de que la educación sea inclusiva y que la tecnología llegue a todos los hogares del Ecuador. Y por supuesto tiene que haber una preocupación de calidad de la educación, de calidad de los maestros, de cómo podemos formar buenos ciudadanos. Otro debe tremendo de la educación es el tema de la ética, de los valores, ¿no? Porque el tema de la corrupción como que ha permeado toda la sociedad, y entonces es tan importante que en la escuela también se toque el tema de valores como ejes transversales alrededor de todo el currículum educativo. Entonces, los desafíos son grandes. Vamos a ver si las actuales autoridades están a la altura de las circunstancias. Por supuesto, tiene que ver con temas de presupuesto, ¿no? Temas financieros, pero también con la capacidad de gestión que con los muchos o escasos recursos que se tenga, tiene que tomar en cuenta las autoridades del Ministerio de Educación. Así es que yo veo una educación con mucho avance de la tecnología, veo capacitación de maestros que tiene que estar en la agenda, veo mucha preocupación por el tema ambiental. Recuerde usted que la educación tiene que ver con todo, Fabricio. Si a usted el médico le dice, lávese las manos para que no se contamine, ¿de qué estamos hablando? De educación para la salud. Si a usted una persona le dice, no arroje la basura, recicle, reuse, etcétera, ¿de qué estamos hablando? De educación ambiental. Es decir, todo se mete con el tema educativo, inclusive con la alimentación. Una mamá tiene que aprender cómo alimentar a su hijo. Un papá tiene que aprender que no puede cometer actos de violencia en su hogar. Entonces, todo tiene que ver con la educación. Por eso yo considero que es la piedra angular para el desarrollo de un país. Estamos dialogando con la doctora Rosalía Arteaga Serrano. Saluda Santo Domingo de los Áchilas, y estamos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión en esa provincia, igualmente con nuestras frecuencias en señal de radio en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos por internet igualmente, y estamos transmitiendo de modo digital en nuestras páginas de Facebook y de YouTube con una muy buena visualización en este diálogo. Doctora, ¿usted logró revisar las últimas reformas a la Ley de Educación Intercultural? Muy poco, pero entiendo que allí se habla de la vuelta a aquella división de la educación que digamos, o especialización. No he tenido en realidad mayor tiempo de revisar las reformas a la ley. Espero que sean positivas y que se retomen algunos de los aspectos en los que habíamos venido trabajando desde la década de los 90,
para mejorar calidad de educación, pero no me sentiría en este momento en la capacidad de hacer un análisis a las reformas porque no he profundizado en ellas. ¿Usted cree que se debió mantener, como ha ocurrido, el bachillerato unificado o volver a las especializaciones que eran en mi tiempo, por ejemplo? Yo soy físico matemático y así me gradué. Las especializaciones, Fabricio, en su tiempo y en el mío también. ¿Por qué? Porque indudablemente cuando he hablado, por ejemplo, con los rectores de las universidades politécnicas, ellos se quejan de las malas bases con lo que llegan los chicos en física, química, matemáticas, por ejemplo, es decir, se forman generalistas. Y mire usted que el tema del bachillerato general unificado es no constitucional. ¿Por qué? Porque según la Constitución ecuatoriana, los jóvenes a los 16, 17 años ya tienen la capacidad de elegir, son los votantes, usted lo sabe. De 16, 17 años tienen el voto voluntario, pero se dice que no pueden decidir sobre su futuro. Ese fue el argumento para generar ese bachillerato unificado que realmente no tuvo ningún peso, ninguna validez, ni ningunos estudios que lo avalen. Ojalá, como digo, no he revisado mayormente el texto de la ley aprobada, pero es indudable que tiene que haber reformas, unas que son de la ley y otras que tienen que ver con la práctica. Yo he estado planteando que el Ministerio de Educación debería tener un liderazgo muy grande, diálogo con las autoridades locales, por ejemplo, para que las autoridades locales asuman el tema de la conectividad, diálogo con las universidades para que los estudiantes de los últimos años sean tutores de los más pequeños, de los estudiantes de escuelas y colegios, en fin, esa gran minga que realmente podría ponerle a la educación en un primer plano y que en lugar de estar pensando que vamos a retroceder, como dice la propia UNESCO, 10 años en educación, podamos avanzar en educación, no retroceder. Finalmente, Guillermo Lasso no va a eliminar la CENACYT, la Secretaría Nacional de Educación Superior. Creo que el presidente electo se dio cuenta que era impracticable esa propuesta de campaña porque hubiese implicado una serie de modificaciones legales e incluso constitucionales, y nombró ayer al ingeniero Alejandro Rivadeneira como futuro secretario de Educación Superior. Si no elimina la CENACYT, ¿qué cambio usted cree que se debe aplicar? Porque aquí también hay la expectativa de que se elimine el requisito del examen para poder ingresar a la universidad. Y el problema es que no hay cama para tanta gente en la universidad pública, doctora. Por eso es que la educación tiene que ser tratada como un todo, Fabricio, no como estadios separados. Y por ello tiene que fortalecerse la educación técnica. No todo el mundo necesita o requiere ir a la universidad. De hecho, vemos a tanto egresado de universidad con su título bajo el brazo sin la posibilidad de conseguir un trabajo decente, un trabajo digno. Entonces, yo creo que tiene que hacerse un análisis profundo sobre el sistema educativo. Y yo creo que algo de esto vamos a hacer en este evento que hemos propuesto para los días 9 y 10 de junio, en donde en alianza con el Grupo ECOS, Fundación Fidal, está proponiendo una especie de feria y conferencia iberoamericana, internacional, virtual, porque todo va a tener que ser de esa manera. Ya tenemos las plataformas, ya tenemos todos los estudios realizados y va a ser el gran evento educativo, no solamente probablemente del Ecuador, sino de toda América, puesto que tendremos conferencistas de una talla importante y vamos a tocar temas que usted ha mencionado, temas que tienen que ver con qué educación queremos en el futuro, cómo va a ser esta educación, el uso de la tecnología, la preocupación por el ambiente, el tema de las humanidades y la educación. Inclusive vamos a tocar el tema de la lectura en algunas de las mesas. Tendremos invitados de Portugal, de Brasil, de Colombia, bueno, de varios países. Decimos invitados de manera virtual y aspiramos a que mucha gente se registre, porque además el ingreso a todas las conferencias y todos los eventos que estamos realizando, inclusive un concurso de TikTok y un concurso de cortos para jóvenes sobre temas ambientales, van a ser absolutamente gratuitos. Así es que hacemos esa invitación para que a través de la página de ECOS y también de Fidal puedan inscribirse la mayor cantidad de gente. No se trata solo de los profesores, que son muy importantes, o de los rectores, que también son muy importantes, sino también de estudiantes y de padres de familia que pueden tener y mirar las mejores opciones para inscribir a sus hijos, sea en el tema escolar, escuela, colegio o también el universitario. Por eso le digo que es importante ver al proceso educativo como un todo y saber, Fabricio, que ahora usted no se educa y termina de educarse y ya va. No, usted tiene que educarse permanentemente. Usted como comunicador lo sabe.
Antes no teníamos los elementos tecnológicos que tenemos ahora, ni se pensaba que una entrevista en radio iba a pasarse también al mismo tiempo por televisión, no se pensaban muchas cosas. Entonces, ¿qué necesitamos? Educación continua, que puede ser formal o no formal, pero estamos aprendiendo todos los días. Y los aportes que salgan de este encuentro, ¿cómo se los va a procesar, doctora? Bien, primero la importancia de que asista mucha gente y que no tenemos límite en cuanto al acceso, porque la virtualidad nos permite esto, que ingresen tantas personas cuantas quieren. Mire usted que tenemos ya mucha gente desde México que se está inscribiendo, desde Bolivia, desde Brasil, así es que vamos a tener gente de todos los países, no solamente como conferencistas, sino también asistentes. Y luego de esto esperemos sacar unas conclusiones que ojalá se las podamos entregar al Ministerio de Educación y también a Senacid, porque saldrán cosas realmente importantes que nosotros pensamos que pueden ser un aporte sustantivo para la comunidad. Y también, como decía, el uso de las tecnologías. La tecnología son el instrumento, son el medio, pero también el tema de la capacitación de los docentes, que como decía, tiene que ser continua, tiene que ser actualizada, tiene que mantener referentes de ética, de valores, pero indudablemente tiene que estar a la vanguardia, y en Ecuador nos hemos quedado muy rezagados. Este encuentro o este tipo de encuentros ustedes en FIDAL ya los han venido desarrollando en varias ocasiones, ¿no, doctora? A ver, FIDAL ha tenido eventos presenciales, nunca lo habíamos hecho virtual. Claro que ya en FIDAL nos hemos adecuado a lo virtual. El año pasado, por ejemplo, hicimos la premiación del concurso de excelencia educativa del 12º, lo hicimos virtual. Teníamos un poco de temor, le comento, Fabricio, pero realmente hicimos 3 días de premiación y fue una fiesta y multiplicamos por miles la cantidad de gente que nos acompañó. O, por ejemplo, tenemos nuestra escuela de liderazgo, el Centro de Formación para el Futuro, que era semipresencial con jóvenes de todo el país. Pues bueno, ahora hemos aumentado el número de estudiantes y hemos generado desde el año pasado ya una escuela totalmente virtual. Estamos capacitando a migrantes también, estamos haciendo mapas de vida, estamos haciendo capacitación a profesores en temas STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas combinado con la ética, todo dentro de la virtualidad. Y en cuanto a ferias, ferias y conferencias, tuvimos la oportunidad de hacerla por 2 años consecutivos y fueron muy exitosas. Por eso, en este momento, y aliándonos con ECOS, que tiene la experiencia en organizar estos eventos también de manera virtual, consideramos que vamos a potencializar el alcance y el beneficio que FIDAL está dando a la comunidad. Correcto. Doctora Rosalía Arteaga, gracias por estos minutos, por haber accedido a conversar justamente con nosotros para hablar de educación, de las expectativas del momento que se viene, de por dónde deben ir los cambios y obviamente de esta iniciativa que está organizando la Fundación FIDAL, que usted lidera y que siempre está pues pendiente justamente de generar estos debate público sobre la necesidad de mejorar la educación. Gracias por el tiempo, doctora. Gracias, Fabricio, siempre a las órdenes. Y por favor, a cuidarnos todos. Tenemos que seguirlo haciendo. Gracias y buenos días. Muchas gracias, en eso andamos. Cuídese usted también. Rosalía Arteaga, expresidenta de la República, aquí en A Primera Hora, 7:46.